Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Ya al concluir la semana laboral de Tiro al Blanco este viernes, queremos siempre puntualizar hechos y valoraciones sobre esos hechos que se producen en el curso de la semana. Pero antes, hay que decir que en esta semana, justamente en el día de ayer, se conmemora el Día del Estado Laico. El Estado laico es aquel cuyas decisiones y acciones se producen de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa y de toda religión, y en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada y muy específicamente aquel en que las creencias religiosas, incluida la de sus propios dirigentes, no influye sobre la política nacional. En este sentido, la condición de Estado laico supone la nula injerencia de cualquier organización o confesión religiosa en el gobierno de un determinado país, ya sea el poder legislativo, el ejecutivo o el judicial. En un sentido más claro, es aquel Estado que se presenta como neutral en materia de religión, por lo que no ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita a ninguna organización o confesión religiosa. En la actualidad, de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, aproximadamente 160 son Estados laicos. La República Dominicana, a pesar de Hostos, a pesar de Juan Bosch, a pesar de todos los que hemos defendido el Estado laico, y a pesar de que la Constitución actual establece la libertad de culto, no se ejerce la práctica de un Estado laico, porque en los hechos hay políticas de Estado que se formulan a partir de criterios de carácter religioso. Y ese es el caso muy especial del sistema educativo, en que buena parte de las decisiones se toman acorde con las posiciones de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Pero lo más importante es que en nuestro país desde 1954, durante la tiranía de Trujillo, se aprobó, existe y sigue existiendo un concordato o acuerdo entre el Estado Dominicano y el Vaticano que establece mandatos y muchos privilegios para esa Iglesia Católica, como liberalización de pagos de impuestos y de cuotas de recursos económicos, y cuotas de recursos económicos que son de carácter obligatorio, o sea, que todos y todas las dominicanas, creyentes o no, y seguidores o no de esa religión, deben pagar con sus impuestos los gastos y los requerimientos de la estructura de la Iglesia Católica. Es una iglesia subvencionada por el Estado. Pero además de esto hay que decir que lo que se está revelando en el Congreso es que la mayoría congresual de este país y le impone esa impronta a su institución, está actuando en relación con el Código Penal bajo la influencia y la manipulación de las altas jerarquías de las iglesias, fundamentalmente de la Iglesia Católica, con el obispo Masaya al frente. Hay una labor de lobby
para imponer criterios relacionados con los derechos de la mujer, con los derechos en materia de orientación sexual, con todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con el dogma religioso cuando lo afecta. Pero además el presidente Abinader y otros políticos relevantes del PRM y de otras organizaciones que están vinculados al Opus Dei imponen permanentemente las ceremonias religiosas en las funciones de Estado, en las inauguraciones, en los planes, en los lanzamientos de los planes. Bueno, rezan, hacen misa católica, porque además las otras religiones, en fin de cuentas, se pliegan, ni siquiera defienden su derecho a tener un trato igual, la jerarquía sobre todo. Y bueno, a propósito de esto, es importante sacar a relucir lo que considera el Papa sobre el Estado laico, el actual Papa. El Papa Francisco ha defendido el modelo de Estado laico con una sólida ley de libertad religiosa que permite expresar la fe en público y garantías para ejercer la objeción de conciencia. Un Estado debe ser laico, afirma categóricamente el Papa. Los estados confesionales terminan mal, agrega el Papa. Esto va contra la historia. Creo que una laicidad acompañada de una sólida ley que garantice la libertad religiosa ofrece un marco para avanzar. Oigan eso, ¿eh? Eso lo dijo el Papa el 17 de mayo. Bueno, y dice, de esa forma, el Papa, dice la información, que de esa forma el Papa ha reivindicado el derecho de cada persona a mostrar en público su fe, ya sea una mujer musulmana que quiere llevar el velo o debe poder hacerlo, o un católico que quiere llevar colgada una cruz. También ha apostado a que los estados garanticen a los funcionarios públicos la objeción de conciencia. El Parlamento que debe discutir, argumentar, explicar, dar las razones. Es así como crece la sociedad. Entonces, miren la gran contradicción. Esa es la convicción del Papa. La está predicando. Y aquí, la mayoría de los obispos y los que pueden estar con la idea del Papa no reaccionan. La mayoría de los obispos está imponiendo un estado confesional, contrariando al Papa, que ellos dicen que es infalible. No lo es, pero ellos dicen que es infalible y contrarían al Papa, y no solo, sino que violan permanentemente la Constitución de la República. Para que ustedes vean hasta dónde llega el conservadurismo de la Iglesia Católica, de la cúpula o la parte mayoritaria de la cúpula de la Iglesia Católica. Aquí en todo este tema relacionado con el aborto y con donde el dogma religioso se está imponiendo contra la voluntad mayoritaria de la sociedad, hay un solo obispo, el de San Francisco de Macorís, que defendió en cierta medida la posición del movimiento de mujeres y todo lo relacionado con las tres causales. Pero da vergüenza que la situación a nivel de cúpula de la Iglesia esté en esos niveles, cuando en el Vaticano, claro, con resistencia también, el Papa está predicando de otra manera, con un espíritu mucho más democrático. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer